Palabra hermosa que nos ha estado guiando cada día en medio de esta contingencia y que nos ha estado guiando también para seguir con nuestro énfasis del año. Recuerda que estamos en la fase número 2, la fase de siembra, la cual se divide en la primera etapa donde tú y yo somos donde tú y yo somos terreno y se nos siembran semillas. Ya vimos las 6 semillas que han sido sembradas en nuestro corazón. Tú las recordarás: la semilla de ser un hijo, la semilla de ser un heredero, la semilla de ser victorioso, la semilla de ser perdonado, la semilla de ser valioso y la semilla de ser capaz. 6 semillas plantadas, sembradas en el terreno fértil. Eso espero que sea un terreno fértil de tu corazón. Pero ahora nos toca a nosotros, en esta segunda etapa, convertirnos nosotros en la semilla. Ahora nosotros, la semilla que debe ser sembrada en otros terrenos, es decir, como testimonio a otras personas, que ellos vean los cambios que Dios puede hacer en nuestra vida. Dijimos el domingo pasado que ese primer cambio debe suceder en nuestra mente. Debemos ser transformados, renovados en nuestra mente, así como se renueva un closet, pusimos de ejemplo, así como dejas atrás la ropa vieja y empiezas a usar la ropa nueva. Dijimos que ahora es tu tiempo de volar, de ser transformado en una mariposa y dejar de arrastrarnos como una oruga. El segundo cambio, que es el que vamos a ver hoy, es en el que dice que debemos mejorar nuestra forma de hablar. Dios no solo quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, también quiere que cambiemos nuestra forma de hablar. Y bueno, este tema aplica no solo para las mamás, que las mamás a veces hacen uso de su boca un poquito fuera de lo que enseña la Biblia, sino que aplica también para los jóvenes, aplica para los niños inclusive, y obviamente para nosotros los varones. Bueno, por cierto, ahí en la página de Facebook pusimos un recuerdo del año pasado, donde queremos que recuerdes las frases célebres de mamá, aquellos dichos que mamá usa para corregirnos y para enseñarnos. Bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestra forma de hablar? Vamos a Efesios capítulo 4. Y ahí en Efesios capítulo 4 dice, en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Mira, cuenta un autor de un libro que, si Dios permite, más adelante estaremos obsequiando cuando ya podamos estar de regreso todos juntos. Él dice que después de tener sus hijos biológicos, Dios puso en su corazón el que adoptaran. Esto era algo que no lo habían planeado, sino que fue un momento especial en su vida de pareja como matrimonio, donde Dios puso en el corazón del esposo el poder adoptar, tomar la iniciativa para buscar a una niña en adopción. Este había sido el deseo de la esposa por muchos años, pero ella no quiso presionar a su esposo hasta que él pudiera llegar a un acuerdo con ella, pero directamente de parte de Dios. Así que cuando ellos finalmente tuvieron la misma dirección, la misma certeza de que era voluntad de Dios que adoptaran, empezaron el proceso de trámite, de papeleo para adoptar un hijo. Y bueno, las casas de adopción lo que hacen es que para aquellos papás que son candidatos a adopción les empiezan a mandar fotografías con los datos de los niños. Y dice este autor que es Alex Kendrick, o Stephen Kendrick, perdón, el hermano de Alex, los que producen estas películas cristianas que nosotros hemos visto, como la de Vencedor y la de Cuarto de Guerra. Dice Stephen Kendrick que
cuando llegaban esas fotografías de esos niños a su correo electrónico, él las miraba, pero no había paz en su corazón. Él rechazaba esas fotografías y él mismo se sentía muy mal, muy culpable. Dice, ¿qué papás que inician un proceso de adopción se dan el lujo de estar rechazando niños? Normalmente eso no sucede. Y dice que no fue solo una vez, sino que llegaron hasta 3 o 4 o 5 correos de posibles niños para ser tomados en adopción, y todos los rechazó porque él no sentía paz. Y se lo platicaba a su esposa, y su esposa decía, bueno, esperemos en Dios hasta que Él ponga paz en ti para saber que estamos en el camino correcto. Por fin llegó una fotografía de una pequeña niña de la China, y este hombre sintió paz inmediatamente al ver esa fotografía y dijo, esta es la niña. Él sintió que Dios le estaba mostrando que esa era la niña que debían de adoptar. No sabía la razón por la cual Dios le había permitido rechazar a los otros candidatos, y ahora con esta niña sentir paz. Fueron a China, tomaron a la niña, emprendieron el vuelo de regreso a casa, y entonces su esposa le dice a él, ya cuando tenían a la niña en casa, ¿recuerdas cuándo fue la fecha en la cual Dios puso en tu corazón que adoptáramos? Porque esto era algo que tú no tenías en mente, era algo que tú no deseabas hasta unos años antes, pero recuerdo cuando tú me dijiste que Dios te había hablado claramente que debíamos de adoptar. ¿Recuerdas? Tú estabas leyendo tu Biblia. Así que Stephen fue a su Biblia y vio una nota que él había puesto al margen del texto con el cual Dios le había hablado que adoptara. Y en la fecha que estaba anotada al margen decía 14 de febrero. Cuando ellos vieron la fecha en la que Dios les había hablado y checaron los papeles de esta niña que ellos habían adoptado, resulta que la niña nació un 14 de febrero, el mismo día en que Dios le estaba hablando. Era el mismo día en el cual esa niña estaba naciendo y que ahora ellos la tenían como hija. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque Stephen Kendrick dice, nuestra hija solo hablaba chino, ese era su idioma, el idioma original con el cual ella nació. Pero muy pronto ella aprendió a hablar inglés. ¿Por qué? Porque ahora ella estaba hablando el idioma de su nueva familia. Tú y yo hablábamos otro idioma antes, hablábamos de otra forma cuando no conocíamos a Dios. Pero hoy día, tú que perteneces a Dios, que perteneces a su familia, necesitas aprender a hablar el idioma de tu nueva familia. Y yo no me imagino a Dios hablando en su familia con groserías. No me imagino a Dios hablando con insultos. No me imagino a Dios hablando con mentiras. No me imagino a Dios usando palabras ásperas. Ese no es el idioma de Dios. Ese no es el idioma de su familia. Así que Él quiere que tú y yo aprendamos a hablar como Él habla. No solo quiere un cambio de pensamiento, sino que Él quiere un cambio en nuestra forma de hablar. Y más cuando se trata de hablar con otras relaciones, con otras personas. Aprendamos a hablar nuestro nuevo idioma. Tú debes de saber algo o de recordar algo con respecto a la lengua. La lengua tiene dos características principales. ¿Sí están apareciendo allí las pantallas? Ok. Ahí tú estás viendo que la lengua tiene dos características. Número uno, dice que la lengua es muy pequeña. Es un órgano pequeño dentro del cuerpo, aunque algunos sí la tienen bastante larga, pero bueno, eso ya es de cada quien. Pero me refiero a que la lengua, en comparación con la cabeza, en comparación con la mano, en comparación con un pie, con una pierna o con un brazo, la lengua realmente es pequeña. Pero esta lengua, este órgano, aunque es tan pequeño, ¿sí? Aunque ya me están corrigiendo aquí que se extiende un poquito acá hacia el centro,
hacia abajo, pero aún así la lengua externa, lo que alcanzamos a ver, ahí va, no les vaya a dar asco, eso realmente es pequeño. Pero dice Santiago capítulo 3 verso 5 que aunque la lengua es pequeña, es capaz de provocar un enorme incendio. Y yo creo que tú sabes de qué estoy hablando. Una pequeña palabra fuera de lugar, dicha en el tono incorrecto, en el momento inapropiado, puede provocar la tercera guerra mundial en cualquier relación, en cualquier hogar. Así que tengamos cuidado. La lengua es pequeña, pero puede provocar un incendio. Esa es la primera característica. La segunda es que la lengua tiene poder. La lengua es poderosa. Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de bendecir o de maldecir. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así que debemos tener mucho cuidado con la lengua. Aunque es un órgano pequeño, es capaz de producir un gran incendio, y aunque es un órgano pequeño, la lengua puede maldecir y puede provocar muerte. Entonces, por eso dice la siguiente pantalla, aquí el siguiente punto es que la lengua necesita tener freno. Santiago 1:26, déjame leerlo. No sé qué esté pasando allí con las computadoras y las pantallas, pero ahorita aparece. Pero dice el pasaje, Santiago 1:26, si alguno de ustedes se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal persona no vale nada, es vana. Fíjate bien, lo voy a repetir. Si alguno de ustedes se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal persona no vale nada, es vana, no sirve. ¿Cuántas veces nos jactamos de decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que le amamos, pero cuando abrimos la boca, cuando la gente nos escucha, entonces la gente dice, no, no es cierto, este no ha estado con Dios, este no conoce a Dios, o este no ha profundizado su relación con Dios? ¿Por qué? Porque nuestro hablar nos delata nuestra antigua manera de vivir. Recuerda, no solo estamos llamados a cambiar la manera de pensar, sino que necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Aprende a poner freno a tus palabras. No sueltes las palabras si estas no van a edificar. El pasaje que leímos como base de Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino solo la que sea necesaria para edificación de los creyentes. Imagínate que usemos esta regla para que esté gobernando nuestro hablar. Solo voy a decir palabras, solo voy a soltar palabras que sean para la necesaria edificación. Si no va a edificar a nadie, si no va a alentar a nadie, entonces mejor no las digo. Mi papá solía decirme cuando yo era más joven, porque creo que yo padecía de este mal, de decir las cosas como venían y como las sentía, y de alguna manera cuando tú actúas de esa forma, cuando ese es tu hablar, dañas a otros. Entonces lo que mi papá me decía constantemente en esos años de juventud era: hijo, piensa antes de hablar. Quizás el único legado que yo recuerdo de su parte es este. De las cosas que él me enseñó, el legado más importante que quedó para mí es ese, que piense antes de hablar, que no diga palabras solo por decirlas, que las razone, que las analice, para que yo pueda hablar solo lo que edifique.
Bueno, necesitamos poner freno. Los caballos les ponen freno ahí en sus bocas, y quizás imaginando esa ilustración, tú y yo tendríamos que hacer lo mismo con la nuestra, darnos las riendas a fin de solamente usar nuestros labios, nuestras palabras para bendición de otras personas. Bien, como siguen los problemas acá técnicos, tengo que continuar. Ya después pondremos las pantallas ahí en el Facebook de la iglesia para que tú las puedas ver con detenimiento, pero necesitamos empezar a trabajar en esta función de reemplazar. Hay que reemplazar nuestra forma de hablar antigua por la forma de hablar que glorifica a Dios. Mira, un ejemplo. Nuestra forma de hablar antigua se basaba en la mentira. Si la vamos a reemplazar ahora, necesitamos empezar a hablar con la verdad. Si antes lo que te caracterizaba era una forma de hablar grosera, ahora necesitas reemplazarla con palabras de respeto. Si tú usabas palabras ásperas, fuertes para dirigirte a las personas a tu alrededor, tienes que empezar a usar palabras suaves, amables. Si usabas palabras para desanimar, tienes que empezar a usar palabras para dar aliento. Si tú usabas tu boca para generar chismes o divulgar chismes, tienes que empezar a cerrar esa puerta del chisme y hablar con la verdad. Si todo el tiempo te la pasas quejándote, tienes ahora que hablar palabras de contentamiento y de alegría. ¿Cómo se produce este reemplazo? Ya dijimos que todo inicia en la mente. Tienes que creer aquello que Dios dice que tú eres. Y por eso es importante recordar que el reemplazo en tu forma de hablar no se va a dar por la fuerza de voluntad. Hay gente que dice: hoy me comprometo a no hablar mal de nadie. Yo tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. Si tú basas el cambio en la fuerza de voluntad, ¿sabes qué va a pasar? No te va a durar mucho. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad es voluble, es cambiante. Hoy vas a tener ganas y quizás mañana no las vas a tener. ¿Qué va a pasar cuando no tengas ganas? Pues entonces vas a volver a regresar a hablar como hablabas antes, a tu antigua manera de hablar, aquella que no le agrada a Dios. El verdadero cambio radica en recordar tu nueva identidad. Cuando tú recuerdas quién eres ahora en Cristo, es allí donde se produce el cambio permanente, no temporal. La fuerza de voluntad producirá un cambio temporal. Recordar la nueva identidad en Cristo producirá un cambio permanente. ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas en tu mente lo que Cristo dice que tú ya eres, entonces eso va a afectar tu lenguaje, tu modo de hablar. No puedes, si tú sabes que eres victorioso, no puedes hablar con un lenguaje de derrota. No puedes andar diciendo: es que yo no puedo, es que me da vergüenza, es que no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres victorioso. Ya tú no dirás la excusa preferida de que es que el diablo me ganó, como decíamos en aquel sermón. Ese ya no será tu lenguaje. Tú ya no podrás decir: no puedo hacerlo, porque ahora sabes que eres capaz. Tú no podrás decir, ya no saldrá de tu boca el expresarte diciendo que tú no eres valioso, que no sirves para nada o que eres un inútil, porque ese lenguaje ya no es apropiado para la nueva persona que tú ya eres. ¿Te das cuenta cómo funciona? Si yo me creo lo que Dios dice que ya soy en Cristo, automáticamente debe afectar mi forma de hablar. Ahora yo voy a hablar como un hijo, voy a hablar como un heredero, voy a hablar como un victorioso, voy a hablar como un perdonado, voy a hablar como alguien que es capaz, voy a hablar como alguien que es valioso. ¿Te das cuenta?
Esto es una gran bendición, pero el problema de muchos cristianos es que no refuerzan su identidad en Cristo. No trabajan en recordarla, no trabajan en cultivar esa identidad. Y por eso se nos olvida lo que somos y regresamos por nuestra vieja naturaleza a aquella antigua manera de expresarnos. Eso es una tristeza, porque es lamentable ver, escuchar a otros que dicen ser hijos de Dios expresarse como cualquier persona del mundo. No solo cuando tú no cambias tu manera de hablar, dañas al cuerpo de Cristo, lo desalientas, lo desanimas, sino que también provocas vergüenza para el cuerpo de Cristo ante los ojos del mundo, porque el mundo dice, mira, pues no que había cambiado, mira cómo habla, mira cómo se expresa. Recuerda, un hijo de Dios no puede hablar de manera distinta como habla su padre. Debemos seguir su ejemplo. Y como yo dije hace rato, se me hace muy increíble pensar en Dios hablando en su propia casa, hablando con sus hijos, hablando con su familia, con groserías, con gritos, con irrespeto, con desaliento. No puedo imaginar esa parte de Dios, no puedo concebirla, y por lo tanto tampoco me cabe en la cabeza cuando como hijos de Él nosotros nos comportamos de manera que le desagrada. Esta necesidad de reemplazo es algo en lo que debemos ocuparnos en los próximos días. Es parte del fruto que vamos a enseñar a los demás y que vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Por qué el Señor quiere hacer esto? Hay un resultado, hay una conclusión, un anhelo que Dios espera, porque Él nos manda a cambiar nuestra forma de hablar. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, verso 2 y verso 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué el Señor quiere que cambiemos nuestra forma de hablar? Porque al cambiarla estaremos trabajando y esforzándonos en conservar la unidad que Dios quiere que tengamos como cuerpo de Cristo, en la unidad que Él quiere que tengamos como familia de Él. Esa es la razón principal por la cual Dios nos ordena un cambio en nuestra forma de hablar. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandamiento. El Señor quiere que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea necesaria para la edificación de los oyentes y de los creyentes también. Esta unidad la podemos reflejar en nuestra forma de hablar. ¿Sabes por qué? Porque es muy sencillo. Mira, déjame ponerte un ejemplo. A veces hay personas dentro de la iglesia con las que chocamos en nuestras relaciones, y cuando alguna persona manifiesta ser tan distinta a nosotros, a veces nos dan ganas de hablar mal de esas personas. O cuando alguna de esas personas a las que amamos tanto hace algo que nos ofende, se nos da por soltarnos la boca y provocamos calumnias, provocamos difamaciones, provocamos murmuraciones, provocamos chismes. Cuando nuestra forma de hablar no cambia, esos chismes y esas murmuraciones van a traer separación al cuerpo de Cristo. No van a fomentar la unidad, van a provocar división, van a provocar separación. Dios no quiere esto. Este no es el resultado que Él espera. Lo que Él quiere es que su familia esté en unidad. Él dijo a sus discípulos, en esto va a conocer el mundo en que ustedes son mis discípulos, en la manera en la cual ustedes se aman y caminan juntos.
Cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros fomentamos la unidad del cuerpo de Cristo, le estamos dando testimonio a los de afuera y a los de adentro que queremos ser como nuestro Dios, que hemos cambiado nuestra manera de pensar y que estamos cambiando nuestra manera de hablar. El resultado, la conclusión, el propósito, el objetivo que Dios persigue, ese es el que debería animarnos a cambiar nuestra forma de hablar. ¿Quién no desea ser parte de una familia que está unida? De una familia tolerante, de una familia respetuosa, de una familia que está en armonía. Todos queremos, todos anhelamos ser parte de eso. Ahora que tú has estado en casa conviviendo con tu familia, quizás tú te has desanimado en algunos días en donde todo parece que sale mal. Hay ocasiones en las que uno quisiera decir, mejor salgo corriendo de este lugar. Se supone que debemos disfrutar estar en casa, se supone que debemos disfrutar estar con la familia, y hay días en los que no soportamos ni siquiera los miembros de nuestra familia de sangre. Nos gritamos, nos insultamos, nos faltamos al respeto, peleamos, nos enojamos, y eso trae desánimo al seno familiar. Lo mismo sucede cuando esto pasa en la iglesia. También nos desanima cuando hay pleitos entre nosotros. Por eso el objetivo de Dios es que su iglesia, su familia, manifieste la unidad que Él logró para nosotros ahí en la cruz. ¿Qué diferencia es cuando ahora en estos días de cuarentena hemos pasado ratos bien agradables con la familia y decimos, ojalá y nunca levantaran la cuarentena para estar siempre con mi familia, siempre y cuando sea como este día, donde todos platicamos, todos estuvimos sonrientes, estuvimos de acuerdo, hicimos cosas juntos? La unidad es algo que atrae y que nos anima, pero la división es algo que nadie quiere experimentar. Por eso necesitamos de Dios. ¿Ya regresaron aquí? ¿Dónde estamos? En la unidad. Bueno, regrésate a la del contra, porque ahí fue donde se desapareció esa pantalla, y es lo que quería realmente hacer enfoque en nuestro lenguaje. Tú ves ahí en la pantalla un diablito y un angelito, y bueno, ves a una persona, ¿verdad? Cuando ves la parte del diablito, la columna del diablito, pues vas a ver allí que dice groserías, que dice ira, que dice mentira, que dice desánimo, que dice chismes, calumnias, quejas. Pero por el otro lado, en la columna del angelito, vas a encontrar, cuando haces buen uso de tu lengua, de tus palabras, vas a encontrar respeto, amabilidad, palabras suaves, aliento, verdad. Obviamente la columna de la izquierda es lo que estamos buscando, es lo que anhelamos, usar nuestra lengua para buenos propósitos. ¿Cuál es el propósito principal? Es lo que dijimos al final, la unidad. Y recuerda, no es la voluntad, no es la fuerza de voluntad lo que produce el cambio, sino el cambio de identidad que Dios ya hizo en ti. Ese cambio empieza en la mente y se refleja en nuestro hablar. Bueno, para todas las mamás que están escuchando, que están siguiendo esta señal y escuchando este sermón, si hay algo que caracteriza a una mamá, creo que de toda la familia, la que más habla en el hogar tiene que ser una mamá. A menos que el papá rompa la regla de los hombres, ¿verdad? Los hombres casi no hablamos. Las mamás todo el tiempo están hablando. Mamá, recuerda, tus palabras tienen poder para construir o para destruir, para traer vida o para proclamar muerte, para declarar bendición o maldición. Tu lengua, mamá, puede crear un ambiente poderoso en el hogar, un ambiente armónico, un ambiente espiritual, un ambiente pacífico,
donde tus hijos se sientan a gusto, tal como lo leímos en Proverbios 31. Pero también esa misma lengua puede provocar que tu hogar se convierta en un enorme infierno en la tierra. Así como dice el pasaje en Santiago, un gran incendio, bueno, esas llamas estarán atormentando y molestando a tus hijos por muchos años. Y tendrán que acudir a terapia emocional y psicológica para ser sanados. Y tendrán que encontrarse con Cristo para que esas heridas puedan ser curadas. Y muchos de ellos quizás van a decir, todo inició con las palabras de mi mamá, por lo que mi mamá decía acerca de mí. A veces esas palabras tienen más peso que las de Cristo. Mamá, no seas tú una fomentadora del mal uso de la lengua en tu hogar. Sé tú la primera en poner el ejemplo. Usa palabras que solo sean edificantes. Si hay que corregir a los hijos, escoge las palabras apropiadas. No hay por qué insultarlos, no hay por qué rebajarlos, no hay por qué subestimarlos o menospreciarlos. Ataca el hecho, la acción que hicieron, no a su persona, porque esa tarda mucho tiempo en sanar. Hijos, dice la Biblia, respeten y obedezcan a sus padres. Pareciera que estas generaciones no comprenden esa parte del respeto. Generaciones pasadas, si osábamos alzar la voz a nuestros padres, ¿recuerdas cuál era el resultado? Venía una cachetada de por medio, venía un castigo severo. Y así fue como aprendimos que a papá y a mamá no se le alza la voz. Así fue como aprendimos que con papá y mamá no nos llevamos de tú a tú, ni hacemos chistes, ni nos hacemos los graciosos con ellos. A los padres se les respeta. Hijos jóvenes, no rebasen esa línea, no la crucen, porque no hay ni una bendición en eso. Hagan un uso apropiado de su boca cuando se refieran a sus padres. Háblenles con cariño, díganles palabras que los animen a ellos. Usen un lenguaje de agradecimiento y no de queja. Esposos, varones, hagamos buen uso de nuestras palabras. Tratemos a nuestra esposa, como dice Pedro, como vaso frágil, sin usar de aspereza con ellas, no tratándolas de una manera fea, sino como a vaso más frágil. Imagínate esa copa con la que hacemos el brindis en nuestra boda. Es una copa tan frágil, un cristal tan delicado, que incluso cuando chocas las copas lo haces con delicadeza, porque puede romperse. Pero a veces, yo en broma he dicho que pareciera que nuestras esposas, en vez de ser ese vaso frágil, son como los tarros de las cervezas en las cantinas, donde el cantinero toma el tarro de cerveza y lo avienta desde un extremo de la barra para que le llegue al cliente, donde tomas el tarro y lo azotas contra la barra. Así no es la manera de tratar a una esposa. La Biblia nunca dice trátala como a tarro de cerveza de cantina, no dice eso. Dice trátala como a vaso frágil, como una copa delicada. Hablemos con nuestros hijos con autoridad, pero no denigrándolos, no haciéndolos sentir mal. Cuando tenemos amistades con otras personas, hagamos del lenguaje que usamos un lenguaje edificante. Cuando te reúnes con tu dinamita, cuando te reúnes con tus amistades en Cristo, no hagas chistes de doble sentido, no hables con albures, no hables maliciosamente. Habla aquello que va a ser de edificación. Cuando te reúnas con los varones, cuando se reúnan las mujeres, cuando se reúnan los jóvenes, aun cuando estés con gente no cristiana, con ellos, con más razón, demuestra el cambio que Dios está haciendo con tu forma de hablar. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios, vamos a decirle que queremos cambiar, que necesitamos cambiar.
Me encanta cuando veo el diálogo entre las primas María y Elizabeth. Cuando María va 6 meses después de que Elizabeth ha quedado embarazada a visitarla, cuando las dos se encuentran, las dos recitan salmos, las dos se dicen bienaventuradas, usan un lenguaje que si fuera contemporáneo no tendría nada que ver. Cuando dos mujeres embarazadas se encuentran, dicen, ay, ¿cuántos tienes? ¿Y cómo fue? ¿Y qué esperas? Y hablan de otras cosas. Estas mujeres hablaron salmos entre ellas para bendecirse la una a la otra. Que así sea nuestro hablar, que se demuestre lo que Dios está haciendo a través de nuestras palabras. Dios, oramos esta mañana pidiéndote que tu palabra siga siendo su cambio, los cambios que ella anhela en nuestra vida. Hoy, Señor, tú estás atacando nuestras palabras, nuestra boca, nuestro lenguaje. Muchas veces esta forma de hablar, Señor, no está manifestando que somos hijos tuyos, no está manifestando esas semillas que fueron sembradas, no está manifestando la nueva identidad que tenemos en Cristo. Por eso te pedimos, Dios, que obres ese cambio, y ese cambio inicia cuando recordamos la identidad que ya tenemos en ti. Ese cambio es motivado por el resultado final. Queremos pertenecer a una familia que esté unida, porque la unidad es atrayente y es contagiosa. Padre, esas 2 razones deberían ser suficientes. Ellas deberían ser el freno que necesitamos ponerle a nuestra boca, a nuestras palabras. Recuérdanos quiénes somos y recuérdanos el objetivo final, ser parte de una familia unida. Quita de nosotros maledicencias, quita de nosotros groserías, quita de nosotros doble sentido, quita de nosotros los gritos, quita de nosotros las mentiras, quita de nosotros el desánimo, quita de nosotros las palabras ásperas, quita de nosotros las palabras llenas de ira, y transforma ese lenguaje, Señor, en verdad, en aliento, en paz, en alegría, en suavidad, en amabilidad, en respeto, porque eso es lo que tú quieres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.